Así que estos eran judíos que contradecían esta doctrina, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, y así se han hecho muchos gentiles, imitadores de los judíos, aparentemente cristianos, y como estos perseguían a Pablo, apóstol de gracia, así hay muchos que me contradicen a mí, que soy imitador de Pablo, como Pablo de Cristo, Señor nuestro. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. De mi pastor Jesucristo, Señor nuestro, he aprendido yo. No sé ustedes, pero yo he aprendido de mi Señor y pastor Jesucristo. De la misma manera. Por lo tanto, amados míos, por los que hoy vuelvo a sufrir dolores de parto. Primera Timoteo 4, 1 al 6. Está solícito al Espíritu Santo, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De vosotros mismos hay unos que van a ser engañados. ¿Cómo va a ser que ustedes no ayunen? ¿Me entiendes? Entonces resulta, ay Dios mío, en verdaderamente tengo que decir al ministro que tenemos que ayunar. No me vengan a decir nada de eso. Nada de lo que otras personas le vengan a decir. No me vengan a decir nada. Porque mi único pastor es Jesucristo. Si vosotros no queréis seguir a este pastor, vosotros no vengáis. Así de fácil. Pero si queréis oír al Señor vuestro Dios, entonces está firme a la gracia que el Señor nos ha dado. Para que no seamos irreverentes, irresponsables en lo que se nos ha encomendado. ¿Usted está entendiendo, amada? Amén, sí. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Disculpe. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores. Bueno, tú entras en una pentecostal y te hablan de demonios, te hablan de diablo, te hablan de locuras. Como que si Dios está ahí, ¿cómo va a haber demonios en tu vida? Si Dios está contigo y Dios es luz, ¿cómo puede haber tinieblas y oscuridad? Que tu carne es mala. ¿Y qué carne no es mala? Algunos se puede justificar según la carne. Según la carne no hay justo ni aún uno. A todos nos pasan problemas. A todos se nos activa la ira, la carne. A todos se nos activa los celos. A Jesús se le activaron los celos. A Pablo se le activaron los celos. O sea, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque con mi mente sirvo a la ley de Dios y con mi carne a la ley de la maldad. ¿Usted me está entendiendo? Es necesario que nos entendamos. Así que el Espíritu dice claramente que en estos postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Estos son los curas, los sacerdotes, que se prohíben casar sin tener el don de continencia y después van y son pedófilos, cometen pedofilia. Tú, papa, tú lo sabes. Tú, cura de cualquier congregación católica, apostólica y romana. ¿Hasta cuándo? ¿Ah? Y tú, creyente, que visitas a estas congregaciones, también lo sabes la pedofilia que hay entre la iglesia. Apartado, evita a estas personas, dice Pablo. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cómo es posible? Los bautistas
no puedes comer carne de cerdo porque es inmunda, pero comen carne de ovejo que también tiene pezuña. Pero no se han dado cuenta de eso. Los testigos de Jehová prohíben comer la morcilla porque tiene sangre, y prohíbe recibir sangre de otro porque te alimenta. ¿Y acaso Dios no envió a su Hijo para morir por nosotros y derramar toda su sangre para que tú fueses bautizado en esa muerte por el Espíritu Santo de Dios? ¿Ah? Amén. Sí. Son hipócritas. Mandamientos y dogmas y doctrinas de hombre que lo único que hacen es atrasar a la persona a la perfección, porque lo que te perfecciona es la piedad. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Quién creó? Dios. Para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Es que? Bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Tito, capítulo 1, 10 y 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Esos son los que están bajo la ley. Esos son los que predican ley y gracia. Esos son los que están bajo la confusión. Esos son los que imitan a Pedro, a Santiago, a Juan. Porque hay aún muchos contumaces, muchos tercos, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Deben de callarse. Deben de encerrarse en el cuarto y hablar con papá y decirle: por favor, papá, dime la verdad. Dime la verdad. Porque ya no quiero ser como los demás, debieran de decirle. Debieran de decirle al papá: papá, enséñame la verdad. Porque hasta cuándo tanta mentira si es que el mundo está como está, por las mentiras del hombre, por la vanidad del hombre, siempre buscando más para sí mismo y nunca se entrega para los demás. Eso es pobreza. Aunque estén rodeados de grandes joyas, siguen en la misma pobreza en su corazón. A los cuales es preciso, y yo vine para eso, tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, por ganancia de los diezmos. Entonces enseñan la ley. Pórtate bien, Dios quiere que te portes bien, pero vive en su casa una semana o dos y Dios me dará la razón, que ellos mismos no se portan bien, porque es imposible que sin esta gracia alguien llegue a portarse bien. Es imposible, porque la gracia es la que te lleva a la perfección, porque el vínculo perfecto es el amor. Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Cuál es la doctrina que yo te estoy enseñando? La de Pablo. La de Pablo. ¿Y esa de Pablo quién se la dio? Dios. El Cristo resucitado, o sea, Dios mismo. Mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan división y tropiezo y en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿A quiénes sirven? A sus propios vientres. Por eso es que
dame los diezmos. Mira, no trajiste los diezmos. Ay, tienes que cumplir con las primicias. Y resulta que esa primicia es para vivir ellos bien. Y la Grey no está pasando necesidad. No tiene también escasez. No tiene también problemas. ¿Ah? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es Pablo el apóstol de los gentiles. Es Pablo el apóstol mío. Es Cristo mi pastor. Es Dios, el Dios vivo, mi Dios. Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Yo de la misma manera. No sé ustedes. De la misma manera. Primero los Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermano, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos. ¿Cuántos? Todo. Una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo nos está rogando. Es como si Dios suplicara por Pablo. ¿Hasta cuándo les hablo, hijitos míos? ¿No habéis aprendido de vuestros padres que los dejé en el desierto padecer hasta que murieron? ¿Ah? ¿Vamos a ser tan desobedientes como ellos? ¿O empezamos a obedecer al Señor? ¿Ah? El mandamiento no es respetar al prójimo. El mandamiento no es amar a nuestros semejantes. El mandamiento no es honrar a nuestros padres. En todo eso no amamos a nuestro prójimo. Entonces no es difícil el mandamiento. Porque aquel al cual tú le sirves te ha servido muchísimo. Pues estamos hablando de cada familia en particular. Como está escrito en Efesios capítulo 4, 11 al 16. Y el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, Pedro y los 11, para Israel, Pablo para los gentiles. No hay más apóstoles. No vayas tú a estudiar en una escuela de apóstoles, porque Dios solamente constituyó a estos 14 apóstoles. 12 de la circuncisión y uno, ¿verdad?, que había que ser repuesto, porque el cual fue Judas, que fue enviado por Dios para cumplir un trabajo. Así que son 13 de la circuncisión. Y Pablo, el apóstol número 14 para los gentiles. Allá no están aplaudiendo. Qué bien, va Pablo. Así que, y el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, Pedro y hasta Pablo. Pablo es el último apóstol. A otros profetas, desde Samuel hasta Juan, porque Juan es el profeta Elías. ¿Me está entendiendo? A otros evangelistas, esto es a la iglesia junto con su ministro. Nosotros evangelizamos, es lo que estamos haciendo acá y es lo que hacemos cada vez que hablamos con otras personas de la gracia que se nos ha sido dada. Y a Cristo Jesús como pastor y maestro del ministro y la iglesia. Mi pastor y mi maestro es Jesucristo. Y el de la iglesia, De la misma manera. amén. A fin, hay una finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la finalidad. Aquí está el templo de Dios. Dios no mora en templos creados por manos humanas. No mora en templos creados por manos humanas. Dios mora en el templo de Él, donde tú estás sentado el día de hoy, según Apocalipsis, capítulo 21, del 22 al 24. Este es el templo de Dios y este es su hermoso trono.
porque el trono de Dios está en las alturas y abajo el estrado de sus pies, donde estáis vosotras, su amada iglesia, en el primer cielo, Amén. a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿cuántos? Todos. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿A qué? A un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A ese varón vamos nosotros, por lo cual clamamos. Amén.